Queridos hermanos del Perú y del mundo, tengan ustedes muy buenos días. Hoy es día jueves 17 de octubre del 2024. Gracias a Dios, Jehová, Yahvé, Dios de lo imposible, Dios todopoderoso, el creador del universo, el Dios celestial y muchos otros nombres con el cual podemos expresarnos y referirnos al único Dios, al Dios mío y al Dios de cada uno de ustedes, a los que profesamos el cristianismo, porque como bien lo sabemos, Cristo, Dios, no es una religión. Cristo es un espíritu vivo, Dios es un espíritu vivo y el Espíritu Santo de Dios. No hablemos de religión, sino hablemos de Cristo en este momento, Dios y Jesucristo de Nazaret. Mis hermanos, en esta oportunidad estoy aquí con la Biblia, con la Santa Biblia. Es una Biblia católica, la que, tenemos en la casa, usamos. Normalmente tenemos esta Biblia, la iglesia, la Biblia católica. Es una Biblia muy bonita, muy hermosa. La misma que uso desde hace muchos años. ¿Recuerdan antes de la pandemia o en la pandemia? Mis prédicas eran más seguidas por cuanto tenía más tiempo. Pasábamos más tiempo en la casa y tenía el tiempo para poder compartir con ustedes un pasaje de la Biblia. Y también aquí me acompaña la Biblia Reina Valera. Como les he dicho muchas veces, y ustedes también lo pueden ver, y seguramente que ya lo han visto, el mensaje que nos da Dios es el mismo en esta Biblia, Reina Valera, como en la Biblia, en la Santa Biblia Católica, que es la que tengo en este momento. Una hermosa Biblia, como vuelvo a repetir. Grande, sus filos son dorados, pero lo que contiene aquí en el interior es lo más importante y es lo que también está aquí en nuestra Biblia Reina Valera. En esta oportunidad voy a leerle un pasaje de nuestra Biblia. Vamos al libro San Mateo. Estos son los libros del Nuevo Testamento. Como ya saben, Nuevo Testamento se llama cuando ya desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ya es el Nuevo Testamento, ¿correcto? Entonces, libro Nuevo Testamento, vamos al libro de San Mateo. Así está escrito acá en la Biblia Católica, el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 14. Bueno, aquí este capítulo consta de 34 versículos. Y como ustedes saben, siempre es muy... El tiempo que tengo para poder compartir con ustedes es corto y la idea no es ser una cosa muy larga, muy inmensa, sino ser algo
tocar algunos puntos importantes. Aquí el apóstol San Mateo nos trata sobre la oración del Padre Nuestro, que Dios mismo nos enseñó, el Padre Nuestro, y específicamente en el versículo 14, habla sobre lo que es el perdón, y ese es mi punto ahora. Voy a ese lugar, sobre el perdón. Y escrito está la bendita palabra de Dios, Jehová, Yahvé, Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible. Dios es mi fortaleza. Y aquí le voy a leer. Y dice así, escrito está: porque si perdonáis a los hombres las ofensas que cometen contra vosotros, también vuestro Padre Celestial os perdonará nuestros pecados. La Biblia Católica. Vamos ahora a la Biblia Reina Valera. El mismo capítulo, San Mateo, capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Es el mismo, ¿verdad? Hay alguna palabra por ahí que cambia, pero en sí el mensaje que nos da Dios nos habla del perdón, que debemos de perdonarnos unos a otros. Ahora, ¿qué significa en el Padre Nuestro? ¿Qué significa esta palabra que dice perdona las ofensas? En otros dices deudas, ofensas. ¿Qué significa en la Biblia deudas? Dice que nadie debe guardar el rencor contra otra persona, ¿correcto? O sea, no debemos de tener rencor contra otra persona. Y sigue así, y dice, porque si yo tengo rencor con otra persona, estoy con cólera con otra persona, ha sucedido algo entre otra persona, dice, ¿cómo yo voy a ir a presentarme a Dios o acercarme a Dios, a orarle a Dios y pedirle, Señor Dios mío, perdóname, ten misericordia de mí? ¿Cómo puedo yo pedirle a Dios eso si yo estoy en rencor con otra persona, con cólera con otra persona? Entonces, eso es lo que nos habla el Señor Dios en Jesucristo en este pasaje bíblico de San Mateo capítulo 6, versículo 14. Ayer estaba viendo, no es que le haga reclame propaganda a Canal 5, pero les comento que en este canal estaban pasando una película bíblica sobre José de Egipto, decía, ¿no? Es el hijo del gran varón Jacob o Israel, que después Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y aquí se ve de que este personaje, José, él es sus hermanos por envidia. Fíjense, la envidia ha existido todo desde
desde la creación del mundo, ¿no? La envidia, los celos, el odio, la cólera. Por eso fue que Caín mató a Abel, ¿no es cierto? Entonces, para no alejarme, no quiero apartarme de esta parte. Entonces, José fue vendido como esclavo a unas personas de ese entonces, y posteriormente José llegó a Egipto, y sucede que José no era un hombre cualquiera. José era un escogido de Dios. Ya había sido escogido de Dios desde cuando vivía en su casa con sus hermanos, porque él era un hombre, un muchacho, porque también era un muchacho muy bueno, amaba a Dios, siempre hacía las cosas buenas y tenía ya sueños, revelaciones. Se le revelaba a él algunos sueños, Dios trataba ya con él y le decía algunas cosas. Y cuando él contaba eso a sus hermanos, bueno, los insultaban, lo trataban mal, lo gritaban, le decían que era loco, X cosas. Y por eso, ¿qué te digo? Sus hermanos empezaron a odiarlo, a menospreciarlos a él, porque aparte de eso, su padre lo quería mucho a este José. Entonces José, después de ahí llega a pasar a una prisión. ¿Por qué? Porque llega a trabajar como servidumbre en una casa, y la mujer de un hombre principal allí, como ella era tenía todos los poderes por ser egipcia, quiso que José se acostara con ella, y bueno, él, como siempre, siguiendo los mandatos de Dios que su padre le había inculcado allí en el pueblo, en su pueblo hebreo, Israel, él no le acepta, y la mujer, al verse, ¿cómo le llaman cómo le dicen esa palabra? Despechada, creo que es, despechada, no atendida por sus bajos deseos, instintos, se le puede decir. La mujer lo acusa ante su esposo, su marido, y su marido, que era un principal ahí en Roma, era el comandante de los ejércitos, el general de los ejércitos allí, lo envían a José a prisión, al pobre hombre. Ahí en la prisión el Señor sigue tratando con él, y bueno, conoce a otros presos. Al final él le revela los sueños a dos compañeros que estaban ahí presos y le dice que ellos van a salir en libertad, porque ya se va a descubrir en realidad quién era el que había hecho el delito por lo cual lo estaban acusando a estas personas que estaban ahí presos. Y cuando ellos salen de la prisión, llegan nuevamente ahí a esa casa. ¿Y qué sucede? Que el rey, el faraón que vivía en ese entonces, tuvo dos sueños, y mandó a llamar, como era costumbre, llamó a los magos, a los brujos, hechiceros, curanderos que habían en ese entonces. Bueno, y todavía hay, ¿no? En este tiempo, fíjense, los tiempos han pasado, pero el hombre sigue igual, sigue con muchas de esas creencias, costumbres del pasado. Bueno, entonces, cuando este faraón tiene este sueño, llama a todos, como les dije, adivinos, curanderos, brujos, hechiceros, y él comienza a contarles su sueño para que le adivinen, y nadie daba. Entonces, y él estaba molesto, el faraón estaba molesto. Nadie, decía, ¿cómo no hay nadie en todo Egipto, en todas las demás ciudades que puedan decirme el sueño, descifrarme el sueño? Entonces, uno de los que estaba ahí en la cárcel y que José le había descifrado su sueño, habla y dice, yo conozco a un hombre que él descifra los sueños.
porque él me descifró a mí, me dijo, me leyó mi sueño y me dijo exactamente lo que había a suceder y sucedió. ¿Quién es ese? Dijeron, bueno, fueron y lo traen a José. Y José llega y se presenta ante el faraón y el faraón le cuenta su sueño y le dice, bueno, que yo tuve un sueño en el cual veía siete vacas gordas, decía, muy gordas, estaban muy gordas, buenas de salud y todo, qué sé yo. Y después tengo otro sueño en el cual veo 7 vacas flacas, feas. Bueno, disculpen que diga, que me exprese de esta manera, pero unos animales hambrientos que no tenían que comer y bueno, se le ve así, se le nota sus costillas, sus huesos. Entonces, y estas vacas flacas salen y devoran y se comen a esas 7 vacas gordas. Entonces, ese era el sueño que no podían descifrarlo. Entonces, el buen José, el escogido de Dios, le descifra su sueño y le dice, pues no sabe, señor faraón, lo que va a suceder. Ese sueño indica lo siguiente, que usted va a tener 7 años de abundancia. Egipto va a ser una ciudad próspera, va a existir cantidad de trigo, los ríos van a correr, las aguas, los pastizales van a estar verdes, los árboles van a estar frondosos, con frutos y hierbas y todo eso. Y el otro sueño le dice, el faraón le dice, eso significa que después de esos 7 años de abundancia vendrán 7 años de escasez. En el mundo no va a haber qué comer y la gente va a morir de hambre. Entonces, faraón pues se sorprende, ¿no? Y le dice, pero entonces le dice, ¿y ahora qué se debe hacer? Entonces José le dice, faraón, lo que usted debe hacer es que en estos 7 años de abundancia, que toda la cosecha, el trigo, se coseche y se almacene en todo Egipto para que cuando venga los años de pobreza, esos 7 años de hambruna, se reparta al pueblo equitativamente y de esa manera no habrá hambre y también tendremos agua. Entonces Faraón, al escuchar eso, se maravilló y dijo, perfecto, muy bien. Entonces, pero ahora, ¿quién va a administrar esto, lo que tú estás hablando, lo que has dicho? ¿Quién va a guardar los granos en los graneros y todo lo demás? Y Faraón lo nombra a José como gobernador de Egipto. Gobernador de Egipto. Y bueno, y es así que José llega a ocupar este puesto, este cargo, y él busca a sus personas de confianza y también lo pone en los lugares estratégicos importantes para que puedan ayudarlo a él en esta labor importante. Fíjese todo lo que sucede, todo lo que pasa. Y bueno, ayer ya terminó esta serie muy bonita, muy interesante. Siempre me gusta ver ese tipo de series, de películas, porque uno aprende, conoce más, va conociendo más a Dios, va conociendo a nuevos personajes. Ya yo lo sabía eso, pero bueno, siempre me gusta escucharlo. En vez de estar viendo lo que vemos en canales, matanza, muerte, delincuente, que el político y XX cosas que nosotros sabemos que eso va a haber y continuará. Nosotros no nos enfermemos con esas cosas y veamos cosas positivas, cosas que sean buenos para nuestra alma, para nuestro espíritu,
para poder compartir, así como yo estoy compartiendo en este momento con ustedes. Pero ¿a qué iba con esto? Fíjense, ustedes dirán, ¿no? ¿Cómo esos hermanos, cómo pudieron hacer eso? Y lo más grave se puede decir, otra cosa es que sus hermanos ensangrentaron con un animal, mataron un animal y su túnica que tenía la mancharon con sangre y fueron donde su padre, donde Jacob, y le mintieron a su padre y le dijeron que una fiera, un animal, en ese entonces lo había matado a José. Entonces ya se imagínense cómo se puso ese padre a saber que su hijo había sido muerto por un animal. Y todos estos años ese padre creyó eso. Todos, la familia, su mamá, sus hermanos, sus tíos y todos los que vivían en ese entonces allí, en esa aldea, en esa ciudad, porque en ese entonces eran chicos las ciudades, creyeron eso, pues. Entonces, fíjense lo que sucede cuando empieza la hambruna, ya no había qué comer allí en la aldea de Jacob, de su padre de José. Y bueno, pues al ver que la gente ya se enfermaba, los niños ya no tenían que comer, el padre agarra y dice que los hermanos vayan a Egipto porque sabían, escuchaban que allá había alimento, había comida. Entonces llegan estos hermanos y llegan a Egipto y José se entera que son sus hermanos los que han llegado y los ve. Imagínense qué cosa puede sentir ese hombre en ese momento al ver a sus hermanos, su sangre, que después de años, cerca de 40 años, llega y los ve, ¿no? Entonces pasa por su mente, disculpen, está un poquito mal sentado, pasan por su mente de José tantos recuerdos, tantos pensamientos de su pueblo, de su padre. Entonces él, la emoción de saber qué es de su padre, de sus demás hermanos, de sus hermanas, de su gente. Entonces él agarra y lo llama a sus hombres de confianza que sabían también quién era él, lo que había pasado con su vida, y les cuenta y le dice que ha venido sus hermanos. Entonces, ¿qué? Le dice, sus mismos amigos, fíjense, agarra y le dice, entonces es el momento de que tú te vayas, los mates a tus hermanos, los metas a prisión, los castigues y los mates, como humanos ellos pensaban eso. Mátalo, hazle todo lo que tú quieras porque ahora están en tus manos. Entonces, no, dice él, no. Él es un escogido de Dios y los hijos de Dios no podemos tener rencor en nuestro corazón. Entonces, al final de la película, de la serie, él perdona a sus hermanos. Sus hermanos, imagínense, al enterarse que quién era él, que era su hermano, gloria a Dios, no lo podían creer y ellos pensaban de que él, cuando él va y los abraza y los besa y le dicen yo soy José, los perdona, todos temerosos dirán, ¿cómo me vas a perdonar si hemos hecho eso contigo? Hemos mentido, hemos hecho tantas cosas, ¿cómo tú no vas a perdonar? Decían los hermanos, ¿no? Pero en el fondo, vuelvo a repetir, José era un escogido de Dios, seguidor de Dios. Y lo que seguimos a Dios, no odiamos, perdonamos. Perdonamos a los que nos ofenden, aunque muchas veces nos traten disculpen, de tontos, de sonsos, de tantos términos más que a veces nos dan, pero eso es lo que aprendemos de Dios que está aquí escrito, que debemos de perdonarnos. Y bueno, ya después José
perdona a sus hermanos, los envía a su ciudad para que traigan a su padre. Imagínense cuando ellos le cuentan a su padre lo que había sucedido, la verdad, que en realidad José no había muerto, que ellos le habían mentido. El padre casi, olvídense. Imagínense todo lo que puede pensar un padre, saber que sus propios hijos le han mentido, le han engañado por años y años y años, y que se sepa ahora la verdad, porque escrito está también. Todo en algún momento sale a la luz. No hay nada que se esconda que Dios, Jehová, Yahvé, el Dios Todopoderoso, no lo sepa. Él lo sabe todo. Y todo se sabrá en algún momento. Todo lo que están haciendo aquí en este mundo, lo que están haciendo nuestras autoridades, que ustedes lo ven, nosotros lo vemos, y todo lo que pasa, todo en algún momento se sabrá, pero hay un juez, que Él es el que va a juzgar. Entonces, mis hermanos, bueno, al final termina bien, llega el padre con sus hermanos, llega todo su pueblo, llegan a vivir ahí a Egipto, y así termina ayer esta película. Y ya va a empezar otra que se llama Los 10 Mandamientos. Y muy buenas, les recomiendo que lo vean, en vez de estar viendo novelas que no educan a nada, esto es guerra, que estén viendo X y X programas. Nada que ver, nosotros tenemos que aprender, estamos aquí en este mundo para aprender cosas buenas, cosas que nos edifiquen, cosas que nos sanen nuestra mente, nuestro corazón. Sana nuestra mente, sana tu corazón, sana tu cuerpo, va a sanar tu cuerpo. Hermanos, a eso quería llegar. Fíjense lo que es el perdonar. El perdonar, algunos dicen, perdonar es divino. Pero cuando nosotros perdonamos, nos quitamos de nosotros un gran peso, un gran alivio. Si Dios nos perdonó, Cristo nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar, para no hacerlo? Si tú, hermana, hermano, te consideras cristiano, dices que eres cristiano, y lo que somos cristianos somos seguidores de Cristo, tratamos de imitar a Cristo, tratamos de hacer lo bueno de Cristo, pues entonces haz esto. ¿Tienes algún rencor con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, con tus suegros, con tus cuñados, con tus hermanos, con tus vecinos? Es tiempo, es momento en que tú entra a tu cuarto, en tu sala, arrodíllate, parado, sentado, como tú lo desees, y pide perdón a Dios. Dile: Dios mío, perdóname por mis pecados, mis errores, por mis faltas, que tú lo conoces. Pero te pido que me perdones, mi Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador. Tú muriste en la cruz por salvarme de mis pecados. Sáname, Señor, quita de mi corazón esta cólera, esta ira, este resentimiento. Enséñame a perdonar como tú me has perdonado todo lo malo que hice. Espíritu Santo de Dios, ven a mí. Desciende sobre mí y permanece para siempre. Mis hermanos, este pasaje los quise decir para ustedes. Perdónense, perdónense, y esa es la manera, en verdad, de agradar a Dios, Jehová, Yahvé,
el Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible, el Dios misericordioso, con todos esos nombres y muchos más. Tú de repente debes de tener otro nombre hermoso también, cómo llamarlo a Dios. Mis hermanos, soy Gabriel, tu hermano, mensajero de paz, desde Lima, Perú. Había dejado de hacer estas prédicas, pero ahora ya tengo un poco más de tiempo y espero que sea de bien para todos ustedes. Nos vemos otro día, si mi Dios, Jehová, Yahvé, mi Dios Todopoderoso, lo permite. Amén. Bendiciones para todos.